Hola niños, mi nombre es David Livingstone. Nací el 19 de marzo de 1813 en Blantyre, Escocia. Mi familia es algo grande. Yo soy el segundo de 7 hijos. El nombre de mi padre es Nate Livingstone y el nombre de mi madre es Agnes. Cuando crecí, intenté entrar a la escuela de medicina de la Universidad de Glasgow, pero esta escuela requiere un cierto nivel de latín o español. Entonces decidí tomar clases de español y mi profesor era Daniel Gallagher, quien era el fundador de una iglesia muy antigua, quizás se puede decir que la más antigua de Glasgow. Siendo parte de esta iglesia, pude entrar a la facultad misionera, siendo parte de esta facultad como misionero en entrenamiento. Fui a la casa de Robert Moffat en Kuruma, en donde pude conocer a una chica llamada Mary, quien era la hija mayor de Robert, quien me estaba hospedando en su casa. Después de conocer a Mary y poder abrir una iglesia en Matbosa, nos casamos y tuvimos 6 hermosos hijos. En 1849 pude realizar mi primer viaje a África. Aquí, en este viaje, pude descubrir el lago Nagami, el cual estaba ubicado al norte de este país, el cual era un desierto. Este fue mi primer viaje misionero. Durante este tiempo estuve viviendo en África, donde aprendí las diversas costumbres y culturas de los hermanos africanos. El 16 de noviembre de 1855 descubrí las cascadas Zambeze con la ayuda de hermanos de la congregación y de amigos africanos. Una tribu de lo alto muy numerosa llamada los Makololos decidieron llamarle estas cascadas humo de truena, pero yo decidí llamarle Cataratas Victoria en honor a la reina del Reino Unido. Este fue un gran descubrimiento. Al pasar el tiempo, puse en mi vida como prioridad abrir camino a la desconocida África, ya que así era conocida por los demás. Decidí viajar a Inglaterra, mi país, en el cual estaba toda mi familia, y así poder recolectar fondos para este proyecto. Cuando volví a África, exploré profundamente la zona que estaba entre el lago Iasa y el lago Zambeze. Mientras construíamos el barco, murió mi hermano Charles y mi esposa Mary por una enfermedad que afectaba mucho su cuerpo y les hacía dar mucho dolor. Cuando terminamos el barco, viajamos hasta el río Ruvuma, donde la mayoría de los acompañantes que tenía o desistieron en esta gran misión o murieron por algunas enfermedades que afectaban en ese momento al país. La expedición a Zambeze fue muy criticada por los periódicos, lo cual me dificultó la recolección de fondos y el gran descubrimiento de África. Cuando estaba en Inglaterra se me hizo muy difícil recolectar los fondos y en África la vida cada día se hacía más y más difícil. En 1865, la Sociedad Geográfica Royal me dio una gran misión. Me envió a descubrir y a explorar el nacimiento del río Nilo. Esta expedición comenzó en la isla Zanzíbar. Nadie supo de mí por mucho tiempo, lo que causó que enviaran una búsqueda para encontrarme a mí. La búsqueda estaba dirigida por Henry Stanley, que en el 1871 logró encontrarme a las orillas del río en la ciudad de Ujiji. Esto fue muy feliz el encuentro, ya que mi familia no sabía nada de mí y yo mucho menos sabía nada de mi familia. Ambos decidimos explorar el oriente del río Tanganyika, pero cuando él estaba listo, en marzo, para volver a su casa, yo decidí quedarme y tomamos rumbos muy diferentes. Fallecí en 1873 por diversas enfermedades que afectaron mi cuerpo. Mi corazón fue enterrado en un árbol por los africanos y mi cuerpo fue llevado en sal, ya que mi corazón estaba en África, pero mi cuerpo fue llevado a Inglaterra. Durante 30 años estuve en África haciendo viajes misioneros. Niños, este es mi relato. Ahora quiero animarles a ustedes que no importa su condición física, su condición económica,
Lo importante es que sirvan a Papá Dios de todo corazón y que agraden el corazón de Él. Y hay salvación. ¡Oh! Vamos con danza. Y hay salvación. ¡Oh! No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a Él. Y hoy levanto el nombre de Jehová. Y hoy me encuentro en coros, porque es lo que siento. Hay salvación en mi corazón. Y hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación y en mi corazón. Vamos con júbilo para el Señor. Hay salvación. Oh. Hey, 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 hey. Y hay salvación. Oh. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a Él. Y hoy levanto el nombre de Jehová. Todos juntos. Y hoy me encuentro en coros, porque es lo que siento. Hay salvación y en mi corazón. Y hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Y hoy me encuentro en coros, porque es lo que siento. Hay salvación en mi corazón. Y hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación y en mi corazón. Y bueno es Dios, Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, y bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, y bueno
reconocerán que Jesús es Dios, y toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del Señor. Se levanta y se levantan hoy, y el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Mesías escogido, y Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé, y Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Reconocerán que Jesús es Dios. Toda lengua Lo confesará. No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del Señor. Vamos, se levanta hoy. Se levanta hoy el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Jesús es Dios, Mesías escogido. Él preparará mesa delante de mis enemigos. yo cenaré Y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Vamos todos juntos. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé, y Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Hola niños, mi nombre es George Müller. Nací el 27 de septiembre de 1805 en Alemania. Aún recuerdo cuando todavía era muy pequeño, mis padres se separaron. Debido a eso fui muy travieso y mi padre decidió enviarme a una ciudad muy lejana a pasar allí mi adolescencia. Allí me comenzó a llamar la atención el alcohol y todas las cosas malas que no le gustan a Dios. Tanto así que cuando tenía 14 años amanecí borracho y ni sin saber siquiera que en ese tiempo mi madre había muerto. 2 años después fui llevado preso, me metieron a la cárcel por haber robado algunas cosas. Allí estuve durante 24 días que fueron muy difíciles para mí. Mi padre, quien era un recaudador de impuestos, logró sacarme de la cárcel y me corrigió fuertemente, me disciplinó por la actitud que había tenido y buscaba de alguna manera cómo yo podría salir de esa triste vida que estaba viviendo en ese momento. Entonces tomó la decisión de enviarme a la ciudad para que estudiara y así me pudiese graduar como pastor. Cuando ingresé a la universidad, conocí a un hombre llamado Beta, el cual asistía continuamente a unas reuniones en donde cantaban, oraban y leían la palabra de Dios. Beta, conociendo mis actitudes, no se atrevía a invitarme, pero tiempo después lo hizo. Empecé a asistir un poco inseguro de lo que estaba haciendo, pues no sabía mucho acerca del cómo ser cristiano o creer en Dios. Pero cada palabra que oía, ver estas personas orando y de rodillas llorando a Dios, impactaban cada vez más mi corazón.
Y en ese momento acepté el mensaje del Evangelio, acepté a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador y entendí que el Señor había comenzado una obra de gracia en mi vida. 2 años después de mi conversión, ingresé a la universidad para profundizar mis conocimientos acerca de Dios. Allí conocí al Dr. Graves, un prestigioso odontólogo, quien había dejado su carrera para dedicar su vida a ser misionero. De él aprendí que debía confiar en Dios para todo mi sustento. Luego terminé mis estudios y entonces me presenté a la Agencia Misionera de Londres para ser enviado como misionero. Aprendí la importancia de la lectura y la meditación en la palabra de Dios. De hecho, durante toda mi vida leí aproximadamente 200 veces toda la Biblia. Años después, decidí tomar la decisión de ingresar al ministerio como pastor, pero cambiando algunas reglas de las que habían para aquel entonces en las iglesias, ya que, por ejemplo, cobraban por un asiento en la iglesia, y esto pues solo lo podían hacer las familias que tenían mucho dinero. De esa manera excluían a los pobres y les impedían que ellos también pudiesen escuchar el mensaje de la palabra de Dios. También decidí renunciar a mi salario, el que me daban por prestar mi ayuda a las demás personas. Pues, aunque muchos cuestionaron esta decisión y no estuvieron de acuerdo, yo siempre he creído que el que un predicador o un misionero reciba un salario por lo que hace va a ser un obstáculo en su ministerio. Y pues yo no estaba dispuesto a poner mi confianza en el hombre, por eso tomé la decisión de confiar completamente en Dios para todo mi sustento. Entonces tomé la decisión de crear un hábito de oración constante para clamar a Dios por mis necesidades. En 1830 me casé con Mari y juntos tuvimos 2 hijos, cada uno de ellos se llevaban 2 años de diferencia, pero tuvimos un tiempo de prueba bastante fuerte en nuestra vida, en nuestro ministerio, en donde hubo mucha escasez, pero allí aprendimos a confiar en Dios y Él nunca nos abandonó, siempre proveyó para todo lo que nosotros necesitábamos. Un año después de que nació nuestro segundo hijo, el Señor decidió llevárselo a su presencia. Y entonces ese fue un golpe muy duro para mi esposa, fue una situación muy difícil que tuvimos que pasar. Con todo y eso, no fue un impedimento para seguir sirviendo en el ministerio. Me llamaron luego para la ayuda a los huérfanos. Para ello tuve que mudarme muy lejos a la ciudad de Bristol. Juntamente con mi esposa comenzamos allí el ministerio con los huérfanos en nuestra propia casa alquilada. La adecuamos para más o menos unas 30 niñas. Fundamentamos el orfanato en 4 principios, basados en lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. Número 1, de nunca endeudarnos. Número 2, de no pedir prestados. Número 3, el poder dedicar los recursos para lo cual nos los habían enviado. Y número 4, confiar en Dios para todas nuestras necesidades. 2 días después de que abrimos nuestro orfanato para las niñas, comenzaron a llegar ayudas a nuestro ministerio, nos comenzaron a enviar algunas ofrendas, personas comenzaron a creer en nuestro ministerio, se comenzaron a añadir hasta que logramos conformar un equipo para trabajar con los niños huérfanos. Una estrategia, una tradición mejor que creamos como ministerio fue el libro de las peticiones, en donde escribíamos cada una de las peticiones que teníamos y la fecha en que se las habíamos presentado a Dios, pero también escribíamos la fecha en que eran contestadas. De esa manera podíamos ver el auxilio de Dios en cada una de nuestras necesidades. Poco tiempo después aumentamos a 3 casas y ya no solo teníamos niñas, sino que también comenzamos a recibir niños en nuestros orfanatos. Poco a poco nuestro ministerio fue creciendo, mucha más gente se fue añadiendo a nuestro ministerio y comenzaron a llegar ayudas de una manera milagrosa que nunca las habíamos esperado, pero que Dios nos sorprendía cada vez que teníamos una necesidad. E incluso en algún momento nos ocurrió algo bien impresionante que no nos lo esperábamos, ya que estábamos con los niños en el orfanato orando para el desayuno, pero yo sabía que no había nada que darles de comer, las neveras estaban vacías y toda la provisión se había acabado. Pero cuando terminamos de orar y darle gracias a Dios por el desayuno, de alguna manera llegó a nuestro orfanato el panadero de la ciudad diciendo que tenía pan para donarnos esa mañana, pues iba a hacer una remodelación y entonces decidió donarnos ese pan.
Una vez se fue el panadero, llegó el señor de la leche, pues su camión se había varado frente a nuestro orfanato y necesitaban desocupar las canecas para arreglar el camión. Y de esa manera milagrosa pudimos tener el desayuno esa mañana para todos los niños. Cada día veíamos el sustento de Dios en nuestras vidas. Siempre Dios estaba sorprendiéndonos con nuevos milagros. En 1849, la capacidad de nuestros orfanatos ascendió a 300 niños y niñas. Dios nos bendijo grandemente y pudimos crecer en nuestro ministerio. En 1852, nuestra hija Lidia enfermó gravemente de tifus. Esa fue una prueba muy difícil para nosotros como familia. Sin embargo, gracias a la oración, a la meditación de la palabra, a la confianza en Dios, logramos superar esta gran prueba. De esa manera, seguimos en nuestro ministerio, pero en el año 1870 mi esposa fallece. El Señor se la lleva a su presencia. De allí que fue un golpe muy duro para mi vida, pero continué mi ministerio. Ya para ese entonces la capacidad de los orfanatos ascendió a 2,000 niños. Habíamos crecido grandemente, teníamos muchas casas, muchos edificios, pero yo sentía que ya era tiempo de darle como un giro a mi vida, sin salirme del propósito y de la voluntad de Dios. Un año después de la muerte de mi esposa, entonces contraje nuevamente matrimonio con Susana. Para ese momento el Señor entonces me llevó a hacer un recorrido por muchos países predicando la palabra, haciendo la obra misionera. Más o menos unos 49 países visitamos juntamente con mi esposa, incluyendo Estados Unidos, China, Australia, y de esa manera llevamos el mensaje de Jesucristo a todos estos países. En 1898 me fui a hablar con el Señor y allí partí a su presencia. Me encontraron postrado sobre mis rodillas, muerto en mi habitación. Y esta es mi historia. Mi nombre es George Mueller. Hola niños, Dios les bendiga. Mi nombre es el Rey David y estamos ya finalizando este campamento Giborim 2020 y quisiera contarles una de las historias que más ha impactado mi vida, la historia del Rey David. Entonces ustedes que están en sus casas van a buscar en la Biblia 1 Samuel capítulo 16, donde vamos a encontrar las características de un Gibor bien fuerte, el Rey David. Entonces si ya tenemos en nuestras casas el versículo, vamos a poderlo leer en 1 Samuel 16, versículo 18, y dice de la siguiente manera: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Entonces aquí podemos comprender en la palabra del Señor que cuando llaman al rey David valiente, es la palabra Gibor. Es una palabra tan importante porque entonces aquí nos explica de que uno de los Gibores, de que una de las personas que se llama Gibor tiene que tener valentía, tiene que ser valiente. Entonces es aquí en donde nos encontramos en una historia viendo este versículo en el que el rey Saúl entonces quería a alguien que pudiera calmarle de sus sueños, alguien, porque los sueños eran muy feos y estaba atormentando a este varón, a este rey. Entonces le dijeron: conocemos a un muchacho que se llamaba David. Entonces, para no todo como lo estamos viendo en mi palacio y en todo lo que yo pueda tener de riquezas, porque como soy un rey tengo muchas cosas, pero no todo siempre fue así. Hubo un tiempo más atrás en donde vamos a poder ver que mi historia comenzó siendo un niño pequeño, el cual no tenía mucho y era despreciado de su familia. Entonces, no sé, ustedes van a ver a continuación de dónde salí yo. Y salí de un lugar en donde cuidaba a las ovejas de mi padre. Entonces, de pronto muchos de ustedes pensarán: pero un rey que cuida ovejas, ¿cuándo se ha visto eso? Pero es así, el Señor saca de lo menospreciado, de lo que no tiene de pronto importancia para el mundo, para demostrarnos que en el Señor somos valiosos en sus manos. Entonces quiero que vayamos una vez más a la palabra en 1 Samuel 16 para poder comprender un poco acerca de cómo fue la historia en la cual el profeta Samuel fue a ungir al rey David.
y es ahí donde podemos comprender un poco cómo es que el Señor puede tomar de nosotros lo que de pronto el mundo dice es malo, es un chico que no, imagínense, ese chico está flaco, ojeroso, sin ilusiones, este chico no tiene valor. Para el Señor sí tiene mucho valor, y tu vida es muy importante porque tú puedes ser un gibor. Y vemos algunas cualidades del rey David. Volviendo un poco al versículo 18, quiero que lo coloquemos en pantalla. Hay ciertas cualidades en las cuales podemos ver que un gibor no solamente es un valiente. No sé si ya lo tenemos en pantalla, pero ahí podemos ver en 1 Samuel 16, 18 varias cualidades. Una de ellos dice que es o que era vigoroso. Sí, un hombre vigoroso, así como yo, un hombre bien vigoroso, fuerte. También dice que era un hombre de guerra. El rey David era un hombre de guerra, sacaba su espada, tenía todo para poder pelear y era un hombre muy luchador. También dice ahí que era prudente en sus palabras. No solamente era una persona que hablaba por hablar, o que se la pasaba diciendo groserías, o que se la pasaba de pronto hablando cosas que no tienen sentido, de pronto investigando en las redes sociales, nada de eso. Era una persona que tenía prudencia para hablar, sabía que tenía que hablar, no hablaba por hablar, sino que tenía sabiduría, pensaba antes de hablar. También dice este versículo que era hermoso. Ustedes pueden ver aquí esta pinta de rey, ¿cierto? Un hombre hermoso. Y no solamente habla de la hermosura externa, sino que nosotros también, cuando vamos a la palabra, la hermosura tiene muchas cosas en las cuales encierra esta palabra. Y no solamente es lo físico, sino también es lo interno. ¿Cómo están nuestras actitudes? También somos hermosos en lo interno. Cuando respondemos a nuestros padres, ¿somos hermosos? Cuando de pronto vamos a donde unos amigos, ¿cómo tratamos a nuestros amigos? De pronto habrá hermosura en nuestro corazón, en las charlas, en lo que hablamos por WhatsApp, en lo que vemos por Facebook. También somos hermosos. Y también vemos una última de las cualidades, y es que Jehová estaba con David. Jehová está con David, y es ahí en donde podemos comprender de que David tenía una comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros, así como valientes gibores, oramos al Señor? Le dedicamos un tiempo en donde nos arrodillamos y le oramos y le pedimos al Señor: Señor, ayúdanos, porque de pronto el colegio es muy difícil, porque de pronto tengo unos amigos que me fallaron, porque de pronto, bueno, tantas cosas que pueden pasar en la casa. ¿Será que tenemos una comunión con Dios? ¿O sencillamente solamente vamos un domingo a la iglesia porque mi papá, porque mi mamá dijo, pero no tenemos la valentía de poder ir y de poder agradar a Dios, de poder regocijarnos, de agradar a Dios? Es muy importante esta cualidad del rey David, que Jehová estaba con él. Ahora sí vamos al próximo capítulo, al próximo versículo en el que podemos ver 1 Samuel 16, del 6 al 13. Y ahí vamos a comprender un poco de la escritura, en donde podemos ver una historia del rey David, un hombre gibor. 1 Samuel capítulo 16, del 6 al 13. Voy a esperar a que ustedes en su casa puedan buscar en su Biblia para poder comprender, para poder saber un poquito más del rey David y de todo lo que hizo tan importante sobre la tierra. Entonces vamos a poder ver en este versículo, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel
y se volvió a Ramá. ¿Qué puede significar esto en nuestra vida, niños? Que muchas veces podemos ser los despreciados, como vemos en este capítulo de la palabra del Señor. Isaí, el papá de David, trajo a todos los hijos porque iba a ser uno de ellos, iba a ser el rey, pero entonces no se encontró a ninguno. Entonces el profeta Samuel dijo, pero ¿esos son todos sus hijos? Yo me acuerdo que Dios me habló de que uno de tus hijos iba a ser el rey. Y entonces el papá Isaí dijo, pero sí, pero queda uno, porque de pronto ese que estaba allá era despreciado, era el hijo que no querían, había pasado de pronto un problema en la familia, y entonces dijo, tráiganmelo. Y ahí fue donde yo como rey, yo como en ese entonces hijo pastor de ovejas, entonces fui a presentarme en la casa delante de mi padre, y es ahí entonces donde me ungen como rey. Y pasó mucho tiempo después de que me ungieron como rey para que yo pudiera ser el rey, porque todavía estaba el rey Saúl. Y yo no iba a ser como otros personajes en los cuales tenían que matar a otros reyes, no. Yo fui prudente y esperé en el tiempo de Dios para poder llegar a ser rey. Y es ahí donde podemos ver, muchachos, una vez más insistiendo, para poder ser unos gibores, para poder ser unos valientes, no se necesita el tener mucho músculo, no se necesita de pronto ser muy alto, porque Jehová, como veníamos diciendo en la Biblia, no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Jehová mira lo que hay en nuestro corazón, lo que hay muy adentro de nuestro ser, y es ahí que se da cuenta de las pequeñas actitudes que nosotros tenemos que nos hacen ser valientes, que nos hacen ser unos gibores. Y entonces es ahí en donde hay una historia que quiero contarles, ya para terminar, la historia que todos conocemos de David y Goliat. Y es ahí donde esta historia en la que yo estuve involucrado es una historia bien importante. Voy a dejar esto aquí a un lado si me dan permiso. Y entonces vamos a poder ver en la cual yo estaba pues trayéndole comida a mis hermanos. Y entonces en una de esas había un gigante grandísimo que se llamaba Goliat. Medía más de 3 metros de altura, gigantísimo, más grande que los basquetbolistas, más grande que los de ahora, todas esas personas grandes que hay. Y entonces yo llegué y dije, pero ¿qué pasó? ¿Por qué todo el ejército de Israel está escondido y tiene miedo? Y entonces no, que hay un gigante grande, pero nosotros no lo podemos vencer. Pero el rey Saúl dijo que el que lo venciere a ese gigante, entonces iba a obtener muchos premios y también la mano de su hija. O sea, el que ganara la guerra se podía casar con la hija del rey. Y entonces yo dije, claro, no todos estos beneficios, entonces yo voy a enfrentarme. Pero recuerden que yo antes era un niño chiquito, no tenía mucha fuerza, pero en mi corazón yo era todo un gibor. Me había enfrentado con leones, me había enfrentado con osos, y con estas manos yo cogía y los destruía, les arrancaba con mi honda. Yo tenía una honda y les daba en toda la frente y así los mataba. Entonces cuando llegué a ese campo de batalla estaba ese gigante Goliat grandísimo, y entonces él estaba así mirándome y yo estaba como todo chiquito, y entonces yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, yo necesito de tu ayuda. Entonces cogí de un río 5 piedras y las agarré y las metí así como en un bolsito, y entonces me fui allá a pelear, y entonces agarré mi honda, y entonces el gigante estaba ya pues muy crecido, estaba muy orgulloso de que era acuerpado y que era grandísimo. Y entonces me trató de humillar, dijo también de que se iba a enfrentar con un perro, que cómo me envían a perros a enfrentarse a mí. Y entonces yo dije, no, me voy a quedar callado, no voy a pelear con este hombre con palabras, sino que lo voy a enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces agarré esa onda y se me viene ese gigante así, pero corriendo a toda. Y entonces yo cogí mi onda y la pude lanzar así, pum, hacia la frente, y esa piedra salió y cayó en toda la frente de Goliat, y entonces cayó en tierra Goliat. Pero lo interesante no fue que logré vencer a Goliat no más, sino que Goliat tiene varios significados. Cuando leemos en la palabra, Goliat tiene 2 significados. Uno de ellos, me parece importante que podamos anotarlo ahí en nuestras casas, es esplendor, y otro de ellos es exilio. ¿Qué es esto? Hay 2 enemigos que batallan a los gibores, hay 2 enemigos que quieren enfrentarse en nuestra vida. Uno de ellos es el esplendor. ¿Qué es esplendor?
esplendor también puede significar orgullo. Muchas veces creemos que somos nosotros en nuestras fuerzas, que no, nosotros podemos solos, no necesitamos de la ayuda de Dios. Cuidado con eso, porque siempre vamos a necesitar de la ayuda de Dios. Un gibor es aquel que reconoce que necesita ayuda de Dios, que en sus propias fuerzas no puede. Y es ahí en donde estaba ese gigante. No solamente era físico, no solamente era Goliat, sino que estaba ese esplendor. Y si ustedes pueden leer, varias veces se decía que David era hermoso, ¿sí? Que era un hombre mono, rubio, ojos azules, así como mi porte, así como estoy yo en este momento. Y entonces resulta que entonces él se confió muchas veces, o yo me pude confiar de mi hermosura y muchas veces caí, fallé. Y es ahí en donde no podemos confiarnos en la gloria que tenemos, que porque sé mucho fútbol, que porque yo sé pintar, que porque yo sé estudiar mucho y sé mucha matemática, que porque yo soy muy inteligente, que porque sé manejar carros, que porque tengo una Xbox y un PlayStation. Nada de esto. Un gibor es aquel que reconoce al Señor. Con lo poquito que tiene, hace cosas maravillosas para Dios. Y podemos ver que el segundo era exilio. ¿Y qué es exilio? Exilio es cuando echan a una persona de su lugar, digámoslo, de su casa, para no poder volver. Pero puede ser cuando lo echan, o también puede ser porque la misma persona se sale. Entonces tenemos muchas veces en nosotros gigantes como gibores que nos van a enfrentar, en el cual nosotros de pronto queremos estar solos. Y es en esa soledad, es cuando nos apartamos de la iglesia, cuando nos apartamos de nuestros pastores, cuando nos apartamos de nuestros papás y no les comentamos nuestras cosas. No empezamos a decirle: papá, yo abro mi corazón, he fallado en esto, papá, tengo problemas con esto, en mi colegio me hacen bullying, de pronto esta chica, no sé, está de pronto diciéndome cosas que no son, de pronto estoy viendo cosas en el computador que afectan mi vista, que no son buenas. Y es ahí donde nos apartamos y calladito y no decimos nada. Y ese fue mi error, el error del rey David. Y yo quiero invitarte para que no repitas ese error, sino que ten amigos que te puedan ayudar. Un gibor es aquel que tiene amigos en los cuales puede contar. Ya ustedes vieron a mis amigos, los valientes de David. Vieron a un Sama, vieron a un Eleazar, a personas en las cuales yo tenía puesta toda mi confianza y ellos me acompañaron en los momentos buenos y en los momentos malos. Un gibor es aquel que se reúne de personas que lo pueden ayudar, pero no solamente que tiene amigos y ya, sino que esos amigos le ayudan a buscar a Dios y tener puesta la confianza en Dios. Una de las habilidades que yo tengo es el poder tocar un instrumento. Y en mis tiempos yo tocaba muy bien el arpa y componía canciones al Señor, y el Señor se agradó de mi corazón. ¿Cuántos de aquí quieren que el Señor se agrade del corazón que tienen? Levanten sus manos. Yo sé que muchos de ustedes quieren que su papá vea y diga: wow, mi hijo es esto, es lo otro, mi hijo es valiente, mi hijo es esforzado, mi hijo es lo mejor. Pues para poder ser así, nosotros debemos aprender a ser gibores, debemos ser personas que no solamente batallan y que pronto pelean en lo físico, sino que debemos ser personas, como ya les decía, que tienen su confianza puesta en Dios, en el Señor. Y para que yo fuera rey, tuve que aprender a humillarme, tuve que aprender a doblar mis rodillas y clamarle al Señor y pedirle al Señor sabiduría, porque era difícil, porque es muy difícil. En nuestra vida tenemos luchas, tenemos gigantes como el rey, Goliat, y también los hermanos de Goliat a los cuales también me enfrenté. Pero sabemos que si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor nos va a librar de aquellos gigantes y nos va a hacer más que victoriosos. Entonces, ahí donde están, vamos a orar para que el Señor sea guiándonos y poder terminar esta noche, este campamento en bendición. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder entrar delante de ti en tu presencia, Señor. Yo te pido que esos gigantes que tenemos en nuestra vida, esos Goliat, Señor, ese esplendor, ese orgullo, Señor, esa soledad que muchas veces queremos estar, Señor, en los cuales de pronto no tenemos esperanza. Yo te pido, Dios, de que tú seas guiándonos, que tú seas fortaleciéndonos y nos seas enseñando a ser esos gibores valientes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Guíanos, Señor. Ayúdanos a entender cuáles son nuestras habilidades para que con nuestras habilidades podamos darte la gloria a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos estos niños, a estos valientes, a estos gibores que están en sus casas, que tú seas fortaleciéndoles, oh Dios, y que puedas guiarles en el caminar que ellos llevan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, niños, por estar ahí atentos a esta historia tan grande, la historia de mi vida del rey David. Los esperamos en un próximo campamento y no se olviden que ustedes y yo también somos gibores del Señor. Dios les bendiga. Thank you.